Buenas noches, 22 horas 1 minuto. Estamos en vivo. Bienvenidos. Y es para hablar de lo que les anticipé ayer, las elecciones en Barcelona. Hemos denominado al programa con una pregunta: ¿caos casual? Y vaya que está plenamente justificada por lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Hoy, en menos de 24 horas, el Procurador General encargado, contestó al Ministerio de Deporte una consulta sobre las elecciones en Barcelona. Matías Oyola llegó junto con Rafael Verduga, directivos que compiten con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, quien desistió de ser candidato, para no correr el riesgo de que lo descalifiquen. Se pronunció al llegar de la Argentina y se han emitido una cantidad de opiniones sin que todavía el tribunal en sí se haya pronunciado, el tribunal electoral, pero se entiende que el Ministerio del Deporte le ha dado la razón en la consulta tras la respuesta de la Procuraduría General de la Nación en menos de un día. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral de Barcelona? Que no cabían la reelección de quienes son directivos. ¿Aplica en este caso? Hay un antecedente que dice solo cuando es segunda reelección. ¿Tiene razón entonces Rafael Verduga al impugnar? ¿Hizo lo correcto Carlos Alejandro Alfaro Moreno al tomar las debidas precauciones? Y yo no me corro este riesgo de que descalifiquen mi lista más importante es el club, que mi pretensión o aspiración se mantiene en la lista y el vicepresidente asciende a presidente. Pero más que eso, ¿por qué tiene tanta trascendencia esto en el ídolo del astillero? Porque Barcelona es más que un club de fútbol. Es una marca, es un sentir nacional, es un trampolín político. Es el 60%, por lo menos, y no por ser yo barcelonista lo digo, de la hinchada futbolística del Ecuador. Es pasión, es símbolo, es regulador, aunque ha estado en muy malos momentos. Entonces, aquí no está solamente en juego quién va a ser el próximo presidente del club, sino a partir de eso, qué va a ocurrir en la vida nacional con la figura política que presida o auspicie ese club. Está claro, si lo quieren admitir o no es otra cosa, pero desconocer no puede. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, leyendo la investigación se me ha pasado por alto un hecho que me acaba de informar aquí uno de nuestros invitados, el abogado Mario Tamayo, y me lo ratifica el otro invitado, el abogado Rubén Morán. Ya se pronunció el Tribunal Electoral de Barcelona, todo en tiempo récord. ¿Por qué? Les dije quiénes son mis invitados, les referiré sus antecedentes brevemente apenas les dé la palabra. Solo les recuerdo que estamos en Facebook y YouTube por Vera a su manera, en Stream TV Cable por canal 15, de Vito TVO, es que el reprise es canal 14 en One Plus. Canal 15 de Vito TVO o 709, señal de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. De paso, tengo una respuesta de Agunza que quiere replicar lo que se dijo ayer en el programa. Ningún problema, lo programaremos para la próxima semana, sobre la delegación del puerto de Manta. Sigo. Por si tienen algún problema con las dos cableras, en todas estamos gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en
imagen para sus plataformas digitales. En Manabí la radio es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y desde hace 2 semanas ya con nosotros en Quito, radio La Única, 94.5 FM. El atuendo amarillo de Lorena Ochoa no es casual. Bienvenida, buenas noches. Gracias, Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Apenas 24 horas atrás, Carlos Vera requirió en su programa de radio del día a la noche una opinión de la abogada Mariela Díaz sobre lo que hemos denominado caos casual en las elecciones de Barcelona. Quien tiene la verdadera culpa aquí es el Tribunal Electoral de Barcelona. Son ellos los responsables de la debacle en este proceso. El nombre y apellido es Tribunal Electoral. Ellos van a tener que dar cuentas de todo este desorden que han causado en esta democracia que tenía que ser sencilla, que tenía que analizarse la reglamentación y la ley. No sé de dónde sale que existe contradicción. ¿Qué pasó o prevaleció en la mentalidad jurídica del equipo de Barcelona para aceptar una cosa así y no pelearla como va a hacer el equipo jurídico de Rafael Verduga, si las cosas están tan claras? Yo creo que pienso yo, y aquí estoy en plena elucubración, deben tener una información de que el Tribunal Electoral va a inadmitir esta apelación de Rafael Verduga en base a los fundamentos que se ha mencionado y que el reglamento y la ley claramente estipulan. Okay. ¿Sabe lo grave que es esa posibilidad, Mariela? Pero no entiendo otra, porque lo otro es una actitud sumisa frente a una ignorancia jurídica del Tribunal Electoral, y eso me preocupa más. Otra consulta. Supongamos que desechan la apelación de la candidatura de Rafael Verduga. ¿Le queda alguna instancia a ellos para llevar esa apelación y decir, el tribunal se equivocó? A nivel de proceso electoral no queda nada. Lo que resuelve el Tribunal Electoral es inapelable y lo dicen los propios estatutos. ¿Y qué pasa aquí? La lista que es calificada es declarada ganador en ese momento. Bueno, con ese antecedente y el otro contexto que yo les mencionaba al inicio del programa, ya entienden ustedes por qué la importancia de este tema y la presencia del doctor Rubén Morán Castro, quien es abogado de profesión, 46 años, guayaquileño, tiene 2 maestrías en Kent College of Law de Chicago, Estados Unidos. Es el abogado de la candidatura de Rafael Verduga y de también abogado Mario Tamayo Mendoza. Él ha sido presidente de la Comisión Jurídica de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, director de la FEF también, presidente de River Ecuador, cuando ascendieron a ese equipo a primera, vicepresidente de Azoguayas. Abogados, bienvenidos. Doctor Rubén Morán, usted conoce ya la celeridad con que esto se ha dado y el pronunciamiento del Tribunal Electoral del Guayas. ¿Cómo se posicionan frente a eso? Bien, bueno, primero buenas noches, buenas noches. Lorena, Carlos, Mario, un gusto compartir con ustedes. Sí, hemos recibido hace escasos minutos la notificación del Tribunal Electoral de Barcelona que en resumen ha tomado la decisión de descalificar a las 2 listas. En el caso nuestro, el Tribunal Electoral ha dicho que el día de hoy han recibido la respuesta de la Procuraduría General del Estado, en la cual han hecho un breve análisis que termina indicando que prevalece la norma del artículo 151, por la cual ninguna persona que ha sido parte de la dirigencia de un equipo puede participar en elecciones para los directorios de estos clubes en más de 2 ocasiones. De esta manera, ellos concluyen que nuestra apelación no es pertinente y se ratifican en el criterio inicial de descalificar la lista. En el caso de la lista de Rafael Verduga, entiendo que se la descalifique porque él no desistió de constar para la reelección. Pero en el caso de la lista de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ¿por qué habrían de descalificar toda la lista si sacándolo a él se acababa el conflicto? ¿O es que porque el señor Álvarez, que quedó de presidente, según se ha investigado, también fue directivo, aunque de las inferiores, que también aplican esa regulación? Sí, bueno, en la resolución del tribunal mencionan a 4 personas, me parece, no solo el señor Álvarez.
indicando que ellos son directivos de un equipo de fútbol y de acuerdo al Estatuto de Barcelona, un miembro del directorio de Barcelona no puede ser al mismo tiempo miembro de la dirigencia de otro equipo de fútbol. Eso lo prohíbe expresamente el Estatuto y por lo tanto el Tribunal Electoral ha decidido descalificar esa lista también. Ya, a propósito de esto, Pedro, si podemos poner la resolución del tribunal desde que dice resuelve punto 2 sobre lo que justamente preguntaba, en cambio sobre el señor Antonio José Álvarez Enríquez. Él estaba para presidente en la lista Alfaro Moreno. Correcto, sí, él lo Dice, recalcó. Carlos, una pequeña digresión. Sí, dime. Aquí se dijo que el Buenas artículo noches. 7 del estatuto sino es el artículo 19, Rubén, con todo el respeto y un gusto, el artículo 19 del reglamento de procesos electorales de Barcelona. No es el estatuto. En efecto, dice, acorde a lo establecido en el artículo 19 del reglamento de procesos electorales de Barcelona, esta resolución no será susceptible de recurso alguno. En virtud, pero no es en función de eso que fallan lo anterior, es en función de lo otro. Dice, punto 2, calificación de la candidatura del socio señor Antonio José Álvarez Enríquez. Una vez revisada la lista representada por el socio José Antonio Álvarez Enríquez, se verifica que constan entre sus candidatos los señores socios Antonio José Álvarez Enríquez, José Luis Nogales Colmont y Francisco Javier López Mendieta, quienes de acuerdo a los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol son miembros de la directiva del Club Deportivo Profesional Toreros Fútbol Club, por lo que se encuentran impedidos de ser candidatos a miembros del directorio de Barcelona. Esto conforme con lo dispuesto en el reglamento de proceso electoral de Barcelona SC, vigente a la fecha, que en su artículo 5, inciso final, manifiesta, etc. Ahí sí. Mario Tamayo, bienvenido. ¿Es correcto el procedimiento del Tribunal Electoral? No en esto, en lo anterior, exacto. Eso de, ante la presentación de las candidaturas, como decía Mariela Díaz, en señal de ignorancia, según ella, consultarle al Ministerio del Deporte, a la Procuraduría, y esta retorna al Ministerio de Deporte y al Tribunal. Primero, buenas noches con todos, con el público. Un gusto estar aquí con Rubén, amigo cordial, Lorena, todo el equipo, no los veía hace tiempo. Número uno, lo único que me parece que está en exceso que ha hecho el Ministerio del Deporte es consultar a la Procuraduría, no tenía por qué hacerlo. Pero en esos términos, cuando preguntaba sobre la jerarquía de las leyes. La ley es clarísima. Constitución, ley, reglamentos. La ley es muy clara. Y el Ministerio, aunque yo no esté de acuerdo con lo que dice la norma, porque no puedo ser hipócrita, yo cuando era vicepresidente de la asociación peleé porque esa norma, y tú tienes ahí el antecedente, no se la aplique, porque el fútbol profesional, según la misma ley del deporte, tiene autonomía para manejarse en torno a FIFA, Conmebol y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El antecedente fue el 11 de enero de este año. Brevemente, ¿a qué se refería ese antecedente y qué importancia tiene para el caso? Que era asimismo eran las elecciones de la Asociación de Fútbol del Guayas, en las cuales se eligió Celine Dumet, me eligieron a mí, lo eligieron a Jorge Flor y se ratificó al secretario, al señor José Carrión. Se mandó a inscribir la lista, una vez que ganamos, y el ministerio la rechazó. Y la Asociación de Fútbol del Guayas se quedó 8 meses en acefalía, porque está bien, te reconoce la Federación, te reconoce la Asociación de Fútbol del Guayas, te reconoce la Liga Pro, pero si no te reconoce el ministerio, no puedes sacar RUC, no puedes cambiar de firmas en el banco, no existes. Okay. No existes. Por ende, me parece que el Tribunal Electoral, no es que me parece, actuó con profunda responsabilidad. Pero, ¿por qué? Al anticipar eso, ¿por qué? Porque haber consultado, si ya había este precedente, debía citarle. Bueno, de pronto no lo sabían, de pronto no lo conocían, pero al leer la ley, o si uno coge la ley del deporte, a veces, y pecamos, yo también he pecado cuando no he tenido experiencia en este tema, uno coge y revisa el reglamento de la FEF, el reglamento de la FIFA, la ley del deporte, y si ya sabemos que el ministerio viene fallando así, lo cual, repito, fallo con el que no estoy de acuerdo desde lo personal, pero desde lo jurídico es lo correcto porque la ley está... ¿Tú no estás de acuerdo en que siendo el fútbol autónomo se pida un fallo al ministerio? Pero sí estás de acuerdo, para estar yo claro, en que el contenido de la ley que se está aplicando es el correcto. Es el correcto, hay que cumplirla. ¿Por qué?
hay que cumplirla. Es una ley que viene desde el 2010. Enseguida voy con usted, abogado Morán. Antes, Es una ley que viene desde el 2010. Una última cosa, para quienes no estamos inteligenciados en los detalles de esta parte jurídica. ¿Cuál ley es la que están aplicando? ¿Puedes leer el artículo, citar lo que dice ese artículo? El artículo 171. No. 151. 156. 156, No. 151 y 176. De la ley del deporte. Sí, De la ley del ¿Qué deporte. dice qué? Que dice claramente lo siguiente. Te Sí, lo sí, no resumo importa para el texto, el no sentido. recitártelo de memoria. Que para la reelección de directivos, la reelección de directivos no podrá reelegirse por segunda ocasión consecutiva los directivos que ya vengan arrastrando un periodo. Ok. No, ¿por qué eso no aplicaba a la doctora Vallecilla? Porque ella solo se reelegía por primera vez. Era su primera reelección. Ok, porque es el caso que Era se su cita. primera reelección, Carlos. El artículo está ahí, léelo. Léelo, lo No, tienes ahí. señor secretario, no lo voy a hacer, ya usted lo contó. A ver, doctor Carlos, Morán, sí. abogado Morán, dele. Mire, Usted a ver, quería replicar o sí, refutar. yo quería comentar sobre el tema del Ministerio del Deporte. Como bien dice Mario, esta ley está vigente desde el año 2010. Este artículo no se lo ha tocado, se ha aplicado en muchísimas ocasiones y lo curioso del caso, y ahí hago referencia un poco al tema de su programa del caos casual, el Ministerio del Deporte tiene algunos pronunciamientos en el sentido que indicó Mario, pero al mismo tiempo, si ustedes revisan una entrevista y unas declaraciones que dio el ministro de Deporte el año pasado, expresamente dice lo contrario. Expresamente reconoce que en casos como estos, lo correcto es aplicar el artículo 71 del reglamento de aplicación a la ley. Es que, si sabes una cosa, Rubén, sí, que el reglamento ya. no lo hizo él. No, yo no lo sé. hizo A Sebastián, ver, lo hizo yo sé, pero de Andrea hecho, Sotomayor. a ver, de hecho ese reglamento es de la administración anterior, del gobierno pasado, pero también tiene por lo menos 3 años de vigencia. O sea, tiene usted una ley de más de 10 años de vigencia y tiene un reglamento de más de 3 años de vigencia. Pero usted también, como Y abogado, resulta aunque una disposición del ministerio la haya enturbiado, la ley prevalece sobre el reglamento, aunque diga que en casos como esto prevalece el reglamento. Han dicho una estupidez, punto. Había que apelar y acudir a lo que dice la ley. No necesariamente, porque el artículo 151 tiene un contenido oscuro. No es una norma clara y el artículo 71 se refiere expresamente a ese artículo. A ver, déjenme leer el artículo 151, aunque lo han puesto en la letra más pequeña del planeta como para que yo no lo lea. Dice artículo 151. Periodos de los directivos. Los periodos para los cuales los directivos fueron electos para dirigir sus organizaciones deportivas serán entre 1 y hasta 4 años de acuerdo a sus estatutos y podrán optar por la reelección inmediata por una sola vez. Para una nueva postulación al mismo cargo deberá transcurrir mínimo un periodo y bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el organismo sin que haya transcurrido al menos un periodo desde la finalización de su cargo. Correcto. Concluye, señor presidente. Ahora, yo le leo, si me permite, el artículo 71. Adelante, señor secretario. La parte pertinente. Bien. Dice, solo al presidente del organismo o al dirigente que pretenda optar por reelección a la misma dignidad aplica el artículo 151 de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación. ¿Eso dice quién? El artículo 71 del reglamento. Ya, fuera, lo siento. Ya. Puede contradecir esto, pero no tiene fuerza jurídica para contradecir esto. Y- En verdad armaron un despelote. Gracias. Esto sigue prevaleciendo. Y encima lo sella la Procuraduría diciendo que y el criterio de la Procuraduría para el Ministerio, más no para la Federación, Sí. más no para Barcelona, es vinculante y obligatorio. Claro, es obligatorio. Y es Es una entidad obligatorio, pública. y es obligatorio. Mira, Carlos, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo peleé en contra de eso. Pero es la ley. Ya lo Hay que dijiste. cumplirlo. Tercera vez, lo tengo claro. ¿Algo más? Bueno, me parece que el Tribunal Electoral de Barcelona tenía unas reglas claras y creo que en cierta forma son los causantes de esta situación. Ahora bien, No, porque según Mario Tamayo y la mayoría de opiniones que he consultado, aunque ellos no tenían necesidad, Mario dijo que por responsabilidad, otros por precaución. Yo pienso políticamente y voy a acertar, pero no lo voy a decir. Por algún otro elemento que algún rato aparecerá y que mi olfato me dice que está, pero sustento no tengo para eso, decidió consultarle al Ministerio del Deporte, esta es la Procuraduría y ya conocemos el proceso. Correcto. Entonces, no. ¿Ustedes por qué han interpuesto hoy día 8 acciones de protección en Santa Elena ante 8 jueces diversos? Carlos, nosotros hemos interpuesto una acción. ¿Cuál? Una sola acción a nombre de Rafael Verduga. ¿En dónde? En Santa Elena, en su Y domicilio. las otras 7 fueron casuales. No sé, no puedo yo pronunciarme ¿A quién le sobre pregunto ellas yo? porque
Bueno, a los socios que presentaron esas acciones, que no los conozco. Fueron socios. Sí, claro, entiendo que son partidarios socios. de Rafael Verduga deben ser. Puede ser. ¿En coordinación con él? No, Rafael no estaba aquí. Rafael tomó una decisión. ¿Pero no hay celular para hablar de ella No, para acá? claro que sí. De hecho, se consultó con un equipo jurídico que presentó una acción a nombre de Rafael Verduga. Que fue como negada. corresponde. No, no ha sido negada. ¿La de usted no ha sido contestada todavía? No, de hecho, recién se presentó el día de hoy y eso tiene que tramitarse como corresponde. Lleguemos hasta ahí para proseguir en este fascinante, por lo menos a mí me parece así, no solo por ser barcelonista, caso respecto a una cosa que es mucho más que el club de fútbol más popular del país. Lorena. Ante la opinión del Procurador General de la Nación, comunicada hoy al Ministerio de Deporte, la candidatura afectada, es decir, la de Rafael Verduga, emitió este pronunciamiento hace pocos instantes, al regresar sus protagonistas desde Argentina. Escuchar periodistas que hablan de obsesión, sí, yo tengo una obsesión. Rafael también tiene una obsesión, creo que nosotros todos tenemos una obsesión, que es cambiar todo lo que se ha venido haciendo el club durante años, de hablar de un nuevo modelo. Esa es la obsesión que tenemos. De que el día de mañana la obsesión de nosotros es poder ir, como fuimos a Argentina, y ver lo que tienen clubes muchísimo más chicos que lo que es Barcelona, y que tengan una infraestructura impresionante, que los chicos vos los veas contentos de dónde entrenan, de lo que les dan, del proceso, de su acompañamiento. Estamos en River y no lo podíamos creer de cómo Barcelona no podía generar o no ha generado a lo largo de 100 años lo que tiene River. Barcelona es tan grande también acá en Ecuador como River en Argentina. Ya. Abogado Morán, esta es la motivación o justificación deportiva de Matías Oyola. ¿Cuál es la jurídica que ustedes presentaron hoy al regresar de Argentina Verduga y él en esa conferencia de prensa? Bien, la preocupación, Carlos, de la forma en cómo se han dado los hechos en este proceso electoral. Desde el mes de agosto a la fecha, una serie de acciones legales, cambios de sentencias judiciales, pronunciamientos contradictorios del Ministerio Rector, intervención de la Procuraduría del Estado en 48 horas. Yo creo que cae por su peso la conclusión de que ese caos, como usted lo menciona en el título del programa, no es casual, es provocado por fuerzas políticas que de alguna forma quieren vincularse al club. ¿Cuál fuerza política? No la conozco y no la puedo identificar. ¿No fue José Francisco Ceballos quien impugnó la candidatura de Rafael Verduga primero? Bueno, él es uno de los actores en este Pregunto, tema. ¿no sí. fue José Francisco Ceballos quien impugnó Sí, la por candidatura? supuesto, claro ¿Y que de sí. qué fuerza política es Francisco Ceballos? Al día de hoy no lo sé. Al día de hoy no lo ¿De sé. quién fue ministro del deporte? A ver, yo no conozco ¿Ahora al día ustedes de les dio hoy. amnesia o No, tanto no. miedo le tienen a la revolución En lo ciudadana? más mínimo. Mire, el señor Ceballos efectivamente es uno de los causantes de este caos. Porque él empezó con una acción de protección, dijo que quería ser candidato y luego no lo fue. Y luego vino a decirle al tribunal que en el beneficio del club no deberían aceptar ninguna candidatura. Coincidentemente, él fue ministro del deporte alguna vez y promovió de alguna manera todos estos pronunciamientos. Pero entonces es él uno de los causantes de esto que hemos denominado Definitivamente. caos. Ahora, Mario Tamayo, otra cosa. A ver, yo abogado. sí te digo lo de la fuerza política. A ver. Yo sí te digo lo de la fuerza política. El señor Ceballos dejó de estar vinculado al correísmo en su última candidatura a la alcaldía de Milagro. Él corrió en contra de Pedro Solines. Está fuera del correísmo totalmente y yo no defiendo... Pedro Solines te ganó, ¿verdad? Pedro Solines le ganó. También estaba el hijo de José Francisco Ceballos. Un hijo de José Francisco O sea, Ceballos. competían el padre y el hijo. Y el hijo, sí. ¿Y por qué partido compitió José Francisco Ceballos? Creo que por Alianza País, pero acuérdate que Alianza País es el de Lenín Moreno ahora. Ok, ya no se llama así. Ahora, yo no sé, ya creo que no se llama así, pero compitió en contra del candidato del correísmo. Sobre lo Pedro otro, Solines. para tener claro, porque esto... Ojo, yo no tengo ninguna vinculación Ya sé, con el correísmo tranquilo, y no ya quiero... sé, para mí esto por lo menos es enredado. Tu posición, y perdonen el tuteo con Mario, somos viejos y buenos amigos, pero encontrados en muchos puntos como habrán visto. Por eso nos llevamos bien y me enriquece mentalmente sobre todo mi amistad con él. Muchas gracias. ¿Tú estás de acuerdo con la posición y la interpretación del Tribunal Electoral, aunque la ley que quieren aplicar es injusta, pero está vigente? ¿Correcto? Esa es tu posición. Yo estoy de acuerdo y quiero resaltar algo. Hicieron lo responsable, porque ellos podían haber calificado las dos listas y se evitaba todo este problema.
Pero Después, al alguien momento iba de a impugnar escribir, eso pasaba después. eso, lo que te estoy pasando. Alguien iba a Y eso- impugnar y- después. No, olvídate la impugnación, nadie impugnaba. Al momento de que El la Ministerio lista del Deporte no los quiere inscribir. no los quería escribir, ¿y qué pasaba ahí? Quedaba Barcelona sin posibilidad jurídica de participar en nada. Acefalía. Claro. Acefalía. Ok, Barcelona. Entendí eso. ¿Hay una segunda reelección a la que se quieren postular Alfaro Moreno y Rafael Verduga? Como Porque la directivo. segunda reelección es la que está prohibida, ¿verdad? Claro. ¿A qué segunda reelección se postula Alfaro Moreno? Es que Carlos no es como presidente, es como directivo. Él ya fue antes directivo de Él José fue directivo, Francisco olvídate de la dignidad que ocupan. Ok. Olvídate de la dignidad que ocupan. El artículo dice directivo. Correcto. ¿Y a qué segunda dignidad se postula Rafael Verduga? Rafael Verduga, tengo entendido, fue miembro del directorio de José Francisco, fue miembro del directorio de Alfaro y iba a ser miembro ahora de su directorio. Ok, ahora sí está aclarado por qué el Tribunal Electoral tiene razón. Lorena. Desde ayer varios programas deportivos han requerido numerosos criterios como el siguiente respecto a lo que consideran insólito procedimiento del Ministerio de Deportes al consultar sobre cuál es la jerarquía de las leyes, más aún cuando antes ya ha existido en varios casos un precedente en que se permite reelección de directivos. El más reciente y recordado es el de la doctora Vallecilla del Club El Nacional. El mismo Ministerio del Deporte, quien en un principio dio un dictamen desfavorable a esta reelección, la que ha acudido a la Procuraduría a hacer una consulta. Lo que están diciendo o lo que se está proponiendo es que existe una violación al principio de la alternabilidad. Lo que no se puede hacer es que la autoridad aplique su interpretación de lo que es constitucional o no. Ni los jueces pueden hacerlo. Un juez que crea que una norma es inconstitucional suspende el proceso y consulta a la Corte y tiene que esperar, y si no tiene respuesta en 90 días tiene que aplicarla. Es decir, ni los jueces tienen esa atribución. A quien escuchaban es el abogado Javier Aguirre Valdés, quien fue presidente del Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en una declaración ante Óscar Portilla, periodista deportivo. Ahora sí, Lorena. Cuando volvamos, tendremos vía Zoom la opinión de Alfonso Hart Piteri, expresidente de Barcelona. Es indudable que dado el poder que representa Barcelona como marca y como sentimiento popular nacional, atrás de toda acción para conducirlo haya un interés y una repercusión más allá de lo deportivo. Solo resta vigilar que esta vez por lo menos quede claro y no se lo disfrace, si en verdad es legítimo. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Ok. Híjole. ¿Le han dado ese plazo? No, por eso En la resolución está. No lo quiero complicar más, estoy tratando de entender esta cuestión. No, pero... Ya, ok. Despacio. Estamos hablando de las elecciones en Barcelona. ¿Caos casual? Les recuerdo que el reprise de este programa es en 48 horas, ahí sí, por Canal 14 de OnePlus, en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal. Y en los Estados Unidos nos siguen con avidez, más aún cuando hablamos del ídolo del astillero, a través de Macro Digital en transmisión simultánea. ¿Me confirma si tenemos la declaración de Rafael Verduga al llegar a la conferencia de prensa? ¿Está? Ok, esto dijo Rafael Verduga en conferencia de prensa al llegar hoy 7, 8 de la noche de Buenos Aires. Tema eleccionario en Barcelona, sabemos que han ocurrido algunas cosas, algunas coincidencias bastante raras en estos días. Hasta este momento nosotros hemos presentado nuestra lista, el Tribunal Electoral no nos ha manifestado ninguna resolución en contrario, pero más allá de eso sí creemos que se está dando un tema
algún tipo de manipulación. Nosotros somos una nueva alternativa y lo que entendemos, somos un nuevo modelo, lo que le estamos proponiendo al socio de Barcelona. Y lo que entendemos, por todo lo que ha pasado en estos días, es que el viejo modelo, el modelo tradicional, ese modelo que queremos cambiar, pues obviamente se resiste a ese cambio, pero no se resiste o no se quiere resistir de una manera democrática, sino... Como ven, la respuesta de Rafael Verduga es política, más que jurídica. Sobre lo jurídico habló aquí su abogado. Y sobre lo deportivo, jurídico y simbólico, además de lo ético, le consulto a Alfonso Jarviteri, periodista deportivo, expresidente de Barcelona, fue quien trajo a Matías Oyola de paso, y abogado. Desde la independencia, porque dijo que él le deseaba lo mejor a cualquiera de las dos candidaturas, en todo caso no estaba con ninguna. Pocho, buenas noches. ¿Cuál debe ser el siguiente paso? ¿Cuál es la salida para esto sin afectar a Barcelona? Declarar la nulidad de las elecciones, o del proceso electoral, perdón, una vez que hoy en la noche el Tribunal Electoral ha resuelto inadmitir tanto la candidatura de Rafael Verduga por un tema, por el tema de las reelecciones, como de Antonio Álvarez por el tema de que ha estado también afiliado a un equipo filial de Barcelona que se llama Toreros, pero que es un equipo profesional según dicta la resolución, igual también a un par de compañeros más de lista. Entonces, si es que ya no hay la candidatura en firme de un candidato presidencial, dígase Rafael Verduga, y tampoco la de Alfaro Moreno y de aquel que lo sustituyó, que es Antonio Álvarez, lo correcto, lo que debe hacer el Tribunal Electoral es declarar la nulidad del proceso electoral, declararlo fallido, reabrir nuevamente un proceso electoral y que nuevas listas de socios, obviamente cuidando, respetando lo que ya se ha resuelto en derecho, pues los potenciales candidatos pues presenten sus listas y que Barcelona resuelva al interior del Barcelona. Lo que sí, como expresidente del club, en lo personal no voy a permitir, y lo he puesto en un tuit o un X hace algunas horas atrás, es de que la institución se manosee por fuera de sus propios linderos. Ya en algún momento se presentó una acción de protección por parte de un expresidente, José Francisco Ceballos. Se han presentado algunas en estas últimas horas, sin quitarle el derecho a cualquiera de los afectados a presentar una, si es que considera que verdaderamente de forma constitucional se han afectado sus derechos. Una vez que se resuelva en el ámbito judicial aquello, que no ocurra con Barcelona, lo que lamentablemente ocurrió con el Emelec el año pasado, en donde se dilató más de un año un proceso electoral. Barcelona ni Emelec tampoco merecen eso. No es posible que instituciones históricas del fútbol guayaquileño en este momento estén cayendo en este tipo de manipulación interna, de luchas por espacios, acciones de protección, cayendo en aquello que tanto condenamos en otros ámbitos del quehacer nacional, mientras otros equipos de fútbol, como en el caso de Liga, mañana juega una final de la Copa Sudamericana, Independiente ya está clasificado para una final de campeonato nacional, y Barcelona, que debería de concentrar toda su atención precisamente en la cancha de fútbol, desgraciadamente está ventilando este tipo de cosas que verdaderamente nos avergüenzan a los socios. Ya decidió el Tribunal Electoral, entonces debe de cumplirse lo que resolvió el Tribunal. Pocho, el Tribunal va en la misma línea que acabas de insinuar, aunque en otros términos. Dice, recomienda al directorio de Barcelona Sporting Club proceder a realizar a la brevedad posible una nueva convocatoria a elecciones, es decir, de hecho, está descartando esta, para elegir al directorio para el periodo 2023-2027. Ya vuelvo contigo, Pocho. Mario. Un pequeño punto de orden para Alfonso, en el mejor de los sentidos y todo, somos amigos también. Yo no puedo contradecirme aquí. Yo he dicho que el registro que vale, aunque no esté de acuerdo, es el del Ministerio. Ahí el Tribunal Electoral menciona que han constatado el directorio inscrito en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por ende, el señor Antonio Álvarez podría pedir revisión, y todos los afectados ahí podrían pedir revisión a esa resolución y estarían en su derecho a apelarla. ¿Revisión ante quién? ¿Ante la FEF? No, ante el mismo tribunal. En eso sí se ha equivocado el tribunal. Porque, a ver, si tú dices, y nos estamos diciendo que el registro que vale es el de el Ministerio del Deporte, no puedes basarte en el registro de la Federación. ¿Qué opina de eso? Bien, discrepo.
respetuosamente, porque la normativa interna de Barcelona dice que la resolución del tribunal en este caso es inapelable, no tiene recurso alguno. ¿Por qué razón? Porque esta lista que estaban revisando en el caso del señor Álvarez es el reemplazo de la lista de Alfaro Moreno. Es decir, ellos subsanaron la retirada de Alfaro Moreno con la nueva lista encabezada por el señor Álvarez. Y al verificar el tribunal que no cumplían los requisitos por cualquier razón, entonces el tribunal tomó una decisión final que no es apelable. Por lo tanto, nosotros consideramos en ese aspecto, más allá de que seguimos discrepando con el tribunal sobre el punto de nuestra lista, creemos que ellos han actuado en derecho. Ellos han actuado en derecho, han tomado una decisión y hacen lo correcto porque, ojo, la normativa interna de Barcelona no dice cómo llenar este vacío, ¿no? Entonces, ellos lo que están haciendo es devolviéndole el tema al directorio para que convoque, haga una nueva convocatoria de elecciones y aparezcan nuevas listas a inscribirse. A ver, Mario. Yo no tengo ninguna representación en ninguna de las listas. Rubén, obviamente, sí está en su justo derecho, pero repito, ¿qué ocurre donde el día de mañana en el registro del ministerio, en el registro de la asociación, sale que Antonio Álvarez nunca ha sido directivo de Toreros? Pero tú estás refutando el punto de él. Sí. Sea lo que sea, esa resolución del tribunal es inapelable. Punto. No, el tribunal lo que está haciendo... La normativa de Barcelona dice que es inapelable. Es devolviéndosela al directorio, para que el directorio resuelva. Se la está recomendando repetir las elecciones. Pero no es vinculante. Nueva convocatoria. El directorio... ¿no es vinculante? No, porque como dice Rubén, hay un vacío. Y el vacío, el que tiene que interpretar los vacíos, según el Estatuto de Barcelona, que está aquí, es el mismo directorio. ¿El directorio que preside quién en Barcelona? Actualmente Alfaro Moreno. Ajá. Bueno, ya tienen idea de cómo va el conflicto. Lo seguimos tratando en breve. Lorena. Cuando volvamos, otras opiniones y reacciones sobre las elecciones de Barcelona. Es indudable que dado el poder que representa a Barcelona como marca y como sentimiento popular nacional, atrás de toda acción para conducirlo haya un interés y una repercusión más allá de lo deportivo. Solo resta vigilar que esta vez, por lo menos, quede claro y no se lo disfrace, si en verdad es legítimo. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. 22 horas 43 minutos. Enseguida vuelvo con Alfonso Harviteri y nuestros dos invitados en el estudio, Mario Tamayo, Rubén Morán, ambos abogados, posiciones discrepantes respecto al caos electoral en Barcelona. Expreso dice en su primera plana de mañana, los apagones oscurecen más la gestión de Lasso, sin luz vino el caos. El Día de los Difuntos revive la creatividad de los negocios, una gira de popularidad sin réditos para el país. En sus 2 años de gobierno, Lasso ha viajado 34 veces. Los albos se refieren a Liga por otra corona continental y la Asamblea acaricia su primera sesión ahora que tiene el dinero. El Universo, cortes llegaron y se extendieron por hasta 7 horas. Ya saben mi opinión sobre esto, no la voy a reiterar. Eso sí, cuando lo haga utilizaré los mismos términos. El Diario, primera plana, los apagones no tienen horario fijo ni continuidad. Liga va por su 5ª Copa Internacional. Jennifer Lawrence se muestra tal como llegó al mundo. Impugnan elección y con ello se podría retrasar la posesión de Noboa. Esto para los asambleístas y votaciones del extranjero. Y en Puerto Viejo habilitan una vía en ex aeropuerto. Alfonso Harf, vuelvo contigo. Gracias, Carlos. Tras lo que has escuchado de los dos abogados contertulios aquí, ¿por dónde iba a ir y debe ir otra vez la salida sin que se manosee el club, como tú dices? ¿En verdad es inapelable la decisión del tribunal y por qué recomienda solamente al directorio convocar nuevamente elecciones, lo cual de hecho anula estas, y no tiene una posición más terminante, diciendo en vista de lo sucedido y demostrado, estas elecciones no tienen validez, ustedes deben hacer una nueva convocatoria? A ver, varios puntos, Carlos. Primero, es el directorio del Barcelona el que convoca elecciones. Por tanto, si es el directorio, por supuesto, pues tiene que derivar esto en el directorio. Punto 2, la resolución es inapelable porque ya es en segunda instancia.
está justamente contestando a una apelación, pero además lo dice expresamente en la resolución. A mi criterio, puedo estar equivocado, pero a mi criterio, el hecho de que haya inadmitido las candidaturas a presidente, primero de Alfaro Moreno y luego de Rafael Verduga al mismo tiempo, y luego aquella que subsanó la de Alfaro Moreno, que es la candidatura de Antonio Álvarez, a mi criterio genera una especie como de que no hubo presentación de candidaturas. Entonces, si no hubo presentación de candidaturas, se cierra ese proceso y se le pide al directorio que vuelva a abrir otro. Y yo creo que incluso es la salida más saludable. Por ejemplo, lo que acaba de decir Mario Tamayo es correcto en el sentido de que si en el caso de Antonio Álvarez, él considera de que ha habido un error en cuanto al registro, de que él no está registrado en ningún otro club, sino únicamente en Barcelona, ya a estas alturas, como la decisión ya es inapelable, no puede hacer nada al respecto. Pero en cambio puede presentar nuevamente su nombre en el momento en que se reaperture un nuevo proceso electoral, puede presentar su nombre con la demostración o con la documentación de que él es única y exclusivamente socio del Barcelona y no de ningún otro club. Y entonces ahí sí, en el momento en que revisen a los nuevos candidatos, incluyendo él, tranquilamente le pueden permitir su participación. En el caso de Rafael Verduga ya está objetado y en el caso de Alfaro Moreno también ya está objetado. Pocho, me has dado tu opinión deportiva y jurídica. Dame tu opinión política. Tú eres político, tú tienes visión política, tú eres un analista político, eres un crítico político y no podemos desconocer la trascendencia política que tiene esto. ¿Qué hay atrás? Atrás hay, yo creo, un interés, no en sí de políticos, te soy sincero. Yo creo que Verduga tiene un interés como socio del Barcelona, como hincha del Barcelona, y no tengo la menor duda también de que Antonio Álvarez, que es nieto de un extraordinario y legendario expresidente del Barcelona, también tiene la intención de ser presidente del Barcelona por lo futbolístico. O sea, yo en ese sentido sí quiero extraer en esta ocasión algún interés político externo. Yo creo que ambos quieren ser presidentes del Barcelona para dirigir al Barcelona, para presidir al Barcelona. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se presentan? Si que cumplen con los requisitos o no es otra cosa. Yo sí confío en la buena voluntad de ambos, como también confío en la buena voluntad de Alfaro Moreno, que quería continuar con el equipo. A mí lo único que me interesa como barcelonista, y lo vuelvo a reiterar, Carlos, es que Barcelona arme un equipo para pelear la Copa Libertadores. Como he dicho 1.000 veces, yo no me quiero morir sin ver campeón al Barcelona. Gracias, Pocho. Eso es lo que quiero y eso es lo que le voy a exigir a cualquiera que se presente como candidato a la presidencia del Barcelona. No nos vamos a morir sin eso, puede estar seguro. Ojalá. Abogado Rubén Morán, vuelvo a usted enseguida, Mario Tamayo, para dos cosas que me tienen intrigado, a mí, la verdad. ¿Cómo, sabiendo ustedes este riesgo que había, presentaron una lista con esos integrantes? No lo puedo entender. Bueno, porque nosotros, como se lo dije, Carlos, antes, nosotros estamos convencidos que la ley y la razón nos asiste. Me parece que el trabajo de Rafael Verduga ha sido un trabajo bastante interesante, completo, con una planificación adecuada para la elección, y toda la lista, todo el grupo de socios que nos sumamos a esa candidatura son personas que cumplen sus requisitos. Nadie pudo ser objetado. De lo que conocemos, el tribunal no recibió una sola apelación de nadie. Eso no está en discusión. Pero, y todos nos convencimos de que era un proyecto adecuado y serio para el club. Estaban convencidos, estaban convencidos de que la ley les daba la razón. Ahora que no les da la ley, ¿qué les queda si no les conceden la acción de protección? Bueno, la resolución del tribunal es de hace pocas horas. Nosotros, de hecho, antes de llegar a esta entrevista, conversé con Rafael unos pocos minutos. Y lo que dijimos es que vamos a reflexionarlo el fin de semana, como debe ser, porque efectivamente es un pronunciamiento que mueve un poco el tablero. Nos ha parecido, aunque seguimos discrepando en ciertos temas. De acuerdo, van a evaluar su reacción. Sí, así es. Cambio la pregunta entonces. ¿Qué van a hacer si les dan la razón con la acción de protección? Bueno, vamos a analizarlo en su momento, Carlos. No me podría adelantar en este momento. ¿La acción de protección no suspende, de hecho, las elecciones? A ver, no, aclaro ese punto. Yo no soy quien lo patrocina, pero es una medida cautelar lo que se presentó de parte de Rafael. Y nunca en la búsqueda de suspender elecciones. Simplemente era buscar proteger su posibilidad de participar en el proceso electoral. El derecho que así es. Sobre esto, Mario Tamayo, ¿qué pasa si se concede la acción de protección?
Bueno, las órdenes judiciales son de cumplimiento y obligación inmediata. Se pueden apelar, son susceptibles de apelación. Y yo he dicho toda la noche que hay que respetar la ley. Una orden judicial debe de ser respetada. Y en algo que estoy muy de acuerdo con Alfonso Harp, y lo digo porque algo de experiencia en la dirigencia, en elecciones de dirigentes he tenido, no ha habido manoseo político. Antonio, primero hay que recordar que Antonio Antonio está representando a Alfaro. O sea, y Rafael... Antonio es hermano de Aquiles. Sí. Aquiles es alcalde de Guayaquil. Aquiles se distanció un tiempo de Alfaro Moreno. A Aquiles le interesa tener alguien en el equipo que tenga mayor identidad con él por todo lo que significa Barcelona. Bueno, aquí. él es muy... Y a Aquiles seguramente le resulta mucho más conveniente su hermano que su amigo. No, pero también, te puedo ser sincero, Barcelona también es una maquinaria de desgaste y al conocer a los dos es una maquinaria de desgaste diaria, que le puede pasar también factura en lo político. No creas que de Válido pronto aquí, punto. No creas de que hecho, a Carlos Alejandro Alfaro Moreno exacto, lo ha desgastado también. Claro. Es una maquinaria de desgaste. Estamos reclamando no haber ganado un campeonato aparte otra vez, no haber pagado todas las deudas. Exacto, y se lo van a querer montar al alcalde después, y yo no creo que los conozco. Ellos son, antes que cualquier otra cosa, son barcelonistas. Qué interesante. Son muy barcelonistas, los dos. Rafael y Antonio son barcelonistas, y más vale, hay que aplaudir que gente así como ellos quiere estar. Es decir, así como Barcelona ha sido trampolín, también ha sido ataúd. Eso es verdad. Es verdad. ¿Ya? O sea, eso es verdad. Discúlpame, Sí, un asesor político le dirá, hermano, no te metas en esa vaina, ya suficiente tienes con la alcaldía como para... Así que no creo que haya manoseo de parte de la alcaldía. donde además le está yendo muy bien. Ok, Lorena. Cuando volvamos, las reflexiones de nuestros invitados de esta noche y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Es indudable que dado el poder que representa a Barcelona como marca y como sentimiento popular nacional, atrás de toda acción para conducirlo hay un interés y una repercusión más allá de lo deportivo. Solo resta vigilar que esta vez, por lo menos, quede claro y no se lo disfrace, si en verdad es legítimo. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Con sus reflexiones finales concluimos, abogado Rubén Morán. Bien, bueno, vamos a analizar la decisión del Tribunal Electoral. Este es un trabajo que se va a hacer a la interna en los próximos días, y yo creo que en el transcurso de la próxima semana vamos a emitir un pronunciamiento, según también cómo avance el proceso judicial que se empezó. Abogado Mario Tamayo. Bueno, hay que establecer un marco normativo, creo yo es el momento de reformar ciertos artículos de la ley del deporte, y que los dirigentes, no solo de Barcelona, sino de todo el fútbol del país, vean que estos problemas existen, porque muchas veces cuando los entendidos, disculpas por autodenominarme entendido, vamos y se los decimos, no escuchan. Señores, muchas gracias por aportar esta noche, y de manera singular también a Pocho Harp respecto a la situación y al destino de un club que es mucho más que el único ídolo que tiene el Ecuador. Yo rubrico lo que Lorena Ochoa ha repetido aquí a lo largo del programa, porque es sin duda nuestra opinión editorial. Es indudable que, dado el poder que representa Barcelona como marca y como sentimiento popular nacional, atrás de toda acción para conducirlo haya un interés y sobre todo una repercusión más allá de lo deportivo. Solo resta vigilar que esta vez por lo menos quede claro y no se lo disfrace, si en verdad es legítimo, aún siendo político. Porque no es el único club que tiene esa proyección, es el que más la da. Liga Deportiva Universitaria también, Emelec sin duda, de alguna manera nacional, y la ha tenido la Universidad Católica, cuyo presidente durante mucho tiempo ahora es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No hay ninguna novedad
en que el fútbol esté vinculado a la política y por lo tanto tenga una repercusión mayor al ámbito estrictamente deportivo en la vida nacional. Lo grave es desconocerla o, conociéndola, encubrirla. Es formidable que algunas figuras alcancen una mayor dimensión nacional sobre la base de una gestión deportiva, siempre y cuando sea limpia, ni siquiera digo exitosa, siempre y cuando sea limpia. Lorena. Este domingo en vivo a las 22 horas, la salida urgente menos costosa a la crisis eléctrica por el estiaje, que fue prevista hace meses, ante lo cual no se tomaron medidas oportunas. Hasta entonces, disfruten de su fin de semana con precaución. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de